Luis Carrión, que se estrenaba como nuevo técnico del Real Oviedo, y el equipo Carballón reacciona de una manera insuficiente. Momentos donde el equipo rozó un aprobado, o minutos donde el equipo pudo convencer a la afición carballona, pero con el paso de los minutos y especialmente en esa segunda parte, el Real Oviedo se fue desinflando hasta ser superado claramente por el equipo catalán, por el Español, que finalmente gana un partido de una manera plácida, viendo sobre todo los últimos minutos del Real Oviedo. Seguimos teniendo los mismos problemas. Creo que tampoco podemos pedirle a Luis Carrión que en una semana cambie todo radicalmente, que dé un lavado de cara tremendo a este equipo. Podemos ver pequeñas cosas, matices, pinceladas, pero tampoco considero que haya que echarle toda la culpa a Luis Carrión. Una semana, repito, ha tenido el técnico catalán, es pronto, es cierto que hay que ponerse las pilas, que hay que ir espabilando, pero considero que hay que darle un poquito de tiempo. A pesar de esto, creo que tampoco debemos centrarnos en este tipo de debates y el Real Oviedo debe tener claro que tiene que pegar un cambio inmediatamente, de manera ipso facto, porque es que si no este equipo, viendo cómo está jugando, se va directamente a la segunda división. Obviamente esperamos un cambio del Real Oviedo, esperemos que el Real Oviedo vaya mejorando en los próximos partidos, próxima cita clave ante el Girona, y un Real Oviedo que tiene que mejorar en muchas cosas. En el vídeo de hoy analizaremos lo que ha sido este partido de Real Oviedo y Español, donde el equipo catalán, donde el equipo de Manolo González se lleva los 3 puntos ganando 0-2 en el Templo Carballón. Comenzamos. Pues 0-2 ha perdido el Real Oviedo, esperábamos algo más, yo el primero. Es cierto que también creo que había que ser conscientes de la situación, entender que el Real Oviedo a lo mejor podía cambiar un poquito ese chip, la mentalidad, debido a que viene un entrenador nuevo y no es la primera vez que hubiese pasado, porque esto ha pasado en innumerables ocasiones, pero había que ser también pues consecuentes y darnos cuenta de cuál era la situación del Real Oviedo, un equipo que tiene muchísimos problemas a la hora de crear, hablaremos sobre este tema, muchísimos problemas a la hora de buscar y de inquietar al portero del equipo rival, porque este es un tema a tratar. Esto es una de las asignaturas pendientes de este Real Oviedo. La cuestión de que le falta mucho a la hora de finalizar, un equipo muy impreciso en esos últimos metros, un equipo que le falta estar mucho más certero en ese último pase, en esa última definición, a la hora de tomar esas últimas decisiones, ¿no? Y luego que creo que es un equipo que a veces tiene errores que pasan factura, y luego que es que, lo que estaba diciendo, ¿no? Que el Oviedo no puede perdonar tantas. Es cierto que no es que tuviese muchísimas ocasiones, pero las que tienes que intentar marcarlas, viendo muchas veces la inferioridad respecto a otros equipos. No sé, se me viene a la cabeza esa de Brekalo al final del partido, alguna que tuvo Ilia Cheira, la de Luka Ilic en el primer tiempo, ocasiones tuvo para abrir la lata, pero luego el Real Oviedo le cuesta muchísimo materializar, es algo que venimos comentando en los últimos vídeos y que no solo yo, esto es algo que se habla en general en la calle, ¿no? Así que es evidente que el Real Oviedo tiene problemas serios a la hora de buscar la portería del rival, pero considero que ese no es el único problema. Estamos hablando de que el Real Oviedo tiene un serio problema a la hora de crear. Es un equipo que el centro del campo no está funcionando muy bien. Vamos a repasar lo que ha sido los 11, vamos a repasar los 11, los tenéis aquí en pantalla. El Real Oviedo que salía con Aaron Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Rain, centrales David Carmo, Eric Bailey, centro del campo para Dendoncker, Colombato, media punta Luka Ilic, banda derecha para Hassan, banda izquierda para Ilia Cheira, y en la punta del ataque Salomón Rondón, el español que salía Dimitrovic, Robert Sánchez en el lateral derecho, en el lateral izquierdo Carlos Romero, en el eje de la zaga Riedel y Cabrera, centro del campo para Espósito Lozano, bandas para Dolan y Pere Millar, arriba la delantera, dos delanteros centros, novedoso este sistema porque normalmente juega con Quique García o con Roberto Fernández, esta vez Manolo González que apostaba por los dos hombres en el ataque, Roberto Fernández y Quique García, un Quique García que además marcaba ese primer gol del Español que le dejaba las cosas más claras al equipo catalán. Pues estos eran los 11, creo que era un 11 más o menos que podíamos esperar el del Real Oviedo. Estaba la duda en la posición delantero centro, en el centro del campo podía haber alguna duda de si entraba Reina o no. Yo más o menos
me gustaba, no me desagradaba en los 11 que sacó Luis Carrión. Yo sigo teniendo ese pensamiento de que creo que el 9 titular debe ser Fede Viñas, pero podía entenderlo debido a que Fede Viñas venía con la selección, aunque creo que también hay que ver más minutos a Alex Forés, un Salomón Rondón que vamos a lo de casi siempre, ¿no? Que apenas rasca balón, que apenas aporta, tuvo una serie de partidos donde lo hizo más o menos bien, de manera decente, pero está volviendo otra vez a ese rendimiento donde no acaba de aportar a este Real Oviedo y donde no acaba de funcionar en la estructura del equipo Carballón. Muy buenos minutos de Riedel, el central del Español, este joven jugador que viene de la segunda división de Italia, me parece, si no me equivoco, o de Alemania, y que estuvo muy pendiente todo el rato de Salomón Rondón en ese juego de espaldas del venezolano. Estuvo súper presente Riedel, poniéndose lo difícil al delantero del Real Oviedo. Buenos minutos de Riedel, también en cobertura. A la hora de ir hacia atrás, bien, buenos minutos de Riedel. Una primera parte donde el Español empezó dominando, pero poco a poco el Real Oviedo empezaba a tocar más el balón, empezaba a estar más presente en campo contrario, hasta dejar, bueno, acciones muy interesantes. Quiero destacar la figura de Ilia Cheira, que para mí, quitando a Aaron Escandel, porque Aaron Escandel está en otro escalón, claramente esto desde el inicio de temporada, no estoy diciendo nada novedoso, pues si quitamos a Aaron Escandel, para mí el mejor ha sido Ilia Cheira. Por lo tanto, para mí el segundo mejor jugador del Real Oviedo, o uno de los mejores, ha sido Ilia Cheira. Luego creo que hay jugadores que más o menos pues cumplen. David Carmó, Rain Alassane, creo que son también de lo mejor, pero un Ilia Cheira que ha sido esencial en la creación del Real Oviedo, y es que es algo que venimos comentando en los últimos vídeos. Llevamos comentando muchísimas cosas en los últimos programas, en los últimos vídeos, pero es que es así. El Real Oviedo tiene un problema a la hora de construir el juego, tiene un serio problema. Faltan muchos más movimientos, falta esa capacidad para asociarte por dentro, sobre todo porque vemos cómo el Real Oviedo recurre mucho a ese juego por las bandas, que está bien, pero creo que en esa zona interior el Real Oviedo debe pulir muchísimas cosas, no solo una, muchísimas cosas. Debe trabajar seriamente en mejorar en esta faceta del juego. Aquí Ilia Cheira ha jugado un papel importantísimo, metiéndose por dentro. Veíamos un Real Oviedo que muchas veces metía 4 hombres en el centro del campo, encuadrado, Colombati y Dendoncker más en la base de la jugada, y luego Ilia Cheira y Luka Ilić más adelantados. He visto a un Luka Ilić que, sobre todo, bueno, en los primeros minutos de la primera parte, ya luego en el final se fue desapareciendo un poco, ¿no? Pero sobre todo al principio estaba viendo un mejor Luka Ilić de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Un Luka Ilić más móvil, que tiene una ocasión clara, que el control no es bueno y que no acaba de definir bien, pero bueno, le estaba viendo con más insistencia que otras veces, con más influencia en el equipo. No es que fuese una locura, pero bueno, estaba viendo a un Luka Ilić más participativo y sobre todo, bueno, tomando mejores decisiones que otras veces, pero luego se fue diluyendo, falla esa ocasión, como dije, clarísima. Pero bueno, en la primera parte creo que vemos cosas más interesantes que otras veces a nivel de combinar, pero eso duró un ratito, y a partir de ahí el Real Oviedo fue cayendo y el Español que se fue comiendo al Real Oviedo. Un equipo Carballón que a lo mejor no estuvo tan hundido como otras veces, no fue tampoco un bloque alto, en algún momento podía ser bloque medio, pero tampoco os penséis que esto era presionar arriba como locos, mordiente a tope, no. O sea, el Real Oviedo estuvo un poquito comedido en algunos momentos, replegó, retornó, aunque es cierto que probablemente ha estado más adelantado que otras veces debido al juego y a la propuesta de Luis Carrión, pero tampoco penséis que los problemas derivan de ahí. No, desde mi punto de vista no. Creo que los problemas son de que este equipo no marca en el arco iris, que este equipo no sabe avanzar con pelota, le cuesta mucho progresar con el balón, y esto es culpa de todos, pero creo que hay que señalar también directamente al centro del campo, porque tocamos el balón muchas veces en campo propio o en esos primeros metros del campo rival, pero luego no sabemos progresar con la pelota, no sabemos avanzar con el esférico, y ahí entran los problemas del Real Oviedo, las dudas. El rival está cómodo porque tú no le acabas de amenazar, no acabas de encontrar esos resquicios, y al final siempre tú en general recurres a buscar el juego por las bandas, ya sea Hassan, ya sea Raim, ya sea Ilia Cheira, que le da por meterse por dentro, porque más allá de eso el Real Oviedo está un poco cogido con pinzas en el juego asociativo. Yo confío en Luis Carrión, vamos a ver si es capaz de darle un giro de 180 grados a esta situación. Luego defensivamente no creo que el equipo defienda mal, pero el problema es que cuando tú tienes tan pocos recursos a la hora de crear, cuando tú tienes tan pocos recursos para generar peligro, pues al final es que el rival
te va a encontrar las cosquillas y te va a acabar haciendo daño. Defensivamente quiero destacar a Rain Alassane y a David Carmo, que para mí han sido los mejores en defensa. Estamos viendo un buen David Carmo en general en los últimos partidos. Tampoco es que le podamos estar poniendo notas altísimas por el hecho de que el Real Oviedo está perdiendo, está cayendo. Hay que decir que el Español llevaba 4 jornadas sin puntuar de 3, sin ganar, y ya aquí en el templo del Real Oviedo ha logrado sumar de 3. David Carmo, repito, creo que ha estado bien, más o menos ha sabido estar ordenado en defensa, en área propia, cortando balones, interceptando el balón en más de una ocasión. Para mí el más sólido de esos de esa pareja, de Eric Bailly y David Carmo. Y luego Rain, que ha sufrido menos que Nacho Vidal, un Rain que le ha dado amplitud en algunos momentos al Real Oviedo. Creo que al equipo Carballón le ha faltado el llegar más a línea de fondo, el que esos jugadores de banda te aporten más profundidad, que es verdad que en momentos eran capaces de llegar, ¿no? Tanto Hassan como Rain, pero les costaba llegar hasta esa línea de fondo, que en otras ocasiones sí que son capaces de llegar y ponerles en más aprietos a los rivales. Al final veíamos como muchas veces Hassan, Rain ponían centros desde zonas más alejadas de lo normal, en zonas que a lo mejor pues son más favorables para que el Español pueda defender, las más propicias, y es cierto que era más difícil amenazar. Un Real Oviedo que le sigue costando mucho el encontrar esos espacios, le cuesta mucho desquebrejar esa defensa del Español. Dimitrovic ha hecho alguna parada buena, ¿no? Se me ocurre la de Brekalo, un Brekalo que ahí se lía totalmente, ya hablaremos luego de los cambios. Alguna acción más donde está bien, tiene un palo luego Alberto Reina en la segunda parte, pero en fin, Dimitrovic no ha tenido que ponerse mucho el mono de trabajo, más o menos. Sí, lo ha hecho bien, pero que no ha tenido que intervenir mucho en el juego del Real Oviedo. Y claro, cuando el portero del rival no interviene mucho en el juego y luego tu portero tiene que aparecer en no sé cuántas ocasiones, pues es que tenemos un problema. Y es que esto no es la primera vez que pasa, esto viene repitiéndose, es algo recurrente, es algo que se repite, muy repetitivo, muy común. Es un denominador común en el Real Oviedo, ¿no? Esto de que Aarón tenga que intervenir jornada tras jornada, y es que prácticamente en todos los partidos ha sido el mejor del equipo, y esto habla muy mal del Real Oviedo. Él tiene la confianza ahora mismo por las nubes, tiene la moral flipante, ¿no? Pero creo que no puede ser que en cada partido Aarón Escandel nos esté salvando. De estadísticas de Aarón Escandel, por ejemplo, ha hecho 8 paradas en este partido y ha evitado 2,6 goles. O sea, es una auténtica barbaridad. Paradas a tiros desde dentro del área 6. Muy buen partido de Aarón Escandel. Y eso que os comentaba, ¿no? De la profundidad, lo podéis ver aquí en el mapa de calor, ¿no? De Hassan, por ejemplo. Aquí lo tenéis. Donde veis cómo le faltó llegar más a línea de fondo. Y podemos decir lo mismo con Rain Alassane. De hecho, estuvo algo más presente en algunas ocasiones. Bueno, sobre todo porque jugó todo el partido, ¿no? Pero que en general hay que buscar más esa profundidad. Un Hassan que para mí no ha sido ese estilete de otras ocasiones. Creo que sí que ha sido capaz en momentos de desbordar y de desequilibrar, y ha hecho alguna acción buenísima. Se me viene a la cabeza una que hace en la segunda parte maradoniana, marchándose por dentro, donde al final dispara pues de una manera que deja mucho que desear. Y ese es el problema, ¿no? La finalización del Real Oviedo, que es que le cuesta mucho definir. Se la tiran al muñeco, al portero, a zonas donde no le ponen en aprietos al guardameta del Español, y así es muy difícil marcar gol. El centro del campo para mí sigue sin funcionar, lo que bueno, llevo diciendo durante estas últimas jornadas. Me quedo con Dendoncker del centro del campo, que he visto que por ahí no le ponían muy buena nota. Un Real Oviedo que ha tenido pérdidas y que en esas pérdidas han aparecido en más de una ocasión Dendoncker, pero creo que al final es el futbolista que más empaque te aporta al centro del campo, y que en momentos es capaz de descolgarse y darte algo diferente a la hora de combinar, ya que es un futbolista pues de lo más fino que tienes, ¿no? A la hora de mover el balón. Vimos un Hassan que buscaba mucho esos cambios de orientación hacia la banda izquierda, donde sobre todo aparecían Rain, Alassane y Chaira. Al final, pues los mejores del partido: Aarón, Rain, Hassan, Chaira y Carmo, ¿no? Problemas defensivos del Real Oviedo, un Español que ha buscado mucho esos centros laterales y sobre todo el juego por las bandas. Buen partido, o al menos por el peligro que ha generado de Carlos Romero. De hecho, bueno, el primer gol aparece en esa banda. Luego el Real Oviedo no puede tener esas dudas en defensa, que al final pues lo pagas muy caro. El primer gol, ese gol que, bueno,
tardó tanto en subir al marcador por el hecho de que en el VAR lo estaban revisando. Está bien arbitrada la acción, aquí no hay que ponerle ningún pero al colegiado ni a los del VAR. Esta vez pues han estado correctos y han tomado la decisión acertada. Mucho barullo, poco orden, y no puede ser, ¿no? Que acabe rematando de esa manera. Kike, a lo mejor Aaron Scandell ahí no despeja de la mejor manera, pero oye, después del partido que haya hecho Aaron Scandell, y tampoco es un error muy grande, o sea, es a lo mejor una acción donde puedes estar mejor, puedes repeler el balón de mejor manera, pero tampoco le podemos poner objeciones aquí a Aaron Scandell después de los partidos que hace, y al final pues es un problema aquí de contundencia, de ser más tajante en área y ser más efectivo, ¿no? A la hora de defender. Y luego el segundo gol, que llegaba, el primero llegaba en el minuto exactamente 70. Parecía que a lo mejor el Real Oviedo era capaz de rascar, pero repito, el Español fue superando poco a poco al Real Oviedo hasta que al final pues ya era muy superior y el Real Oviedo se vio absolutamente superado. En el 82 marcaba Peremilla en esa acción que es por banda izquierda. En esa acción es superado Rain. Ahí en esa acción pues a lo mejor no está del todo expeditivo, pero bueno, o sea, tampoco creo que ahí sobre todo el error está en Nacho Vidal y en Eric Bailly. Un Eric Bailly que está muy torpe a la hora de estar posicionado, no está nada bien emplazado en el terreno de juego, y luego Nacho Vidal que pierde absolutamente la marca con Peremilla que remata absolutamente solo. Problemas como vemos en todas las facetas del juego, quitando la portería, pero es que luego en la salida de balón el Real Oviedo ha tenido problemas. Veíamos como el Español a veces te apretaba, sobre todo cuando recibía Aaron Scandell, y ahí el centro del campo y los jugadores pues apenas aparecían. Repito, de lo poco así de jugador inspirado ha sido Ilea Chaira a la hora de combinar. Lo demás pues poquito. Sí, David Carmo era de los centrales el que más pedía. Hemos visto alguna novedad en la disposición táctica del equipo, que esto no lo había comentado, y es que bueno, hemos visto cómo a la hora de salir de jugado el Real Oviedo salía con una línea de 3 formada por David Carmo, Eric Bailly y Nacho Vidal. Rain que daba esa amplitud, cogía altura, más pinchado arriba. Colombato en algún momento lateralizaba, pero no tanto como otras veces. Y eso que hablaba antes de que no hemos visto a un Rain con tanta profundidad, creo que puede originarse del tema de Colombato, que hemos visto a un Colombato más jugando por dentro. Creo que Luis Carrión busca eso, como dije antes, para generar más ventajas numéricas, para que el Real Oviedo, viendo que está teniendo problemas a la hora de combinar, encuentre más hombres por dentro, y a mí me parece una buena solución, pero creo que Rain tiene que tener más confianza en sí mismo, porque lo que me da la sensación de que Rain, cuando no tiene a alguien lateralizando, cayendo en el costado izquierdo, él siente que no puede venirse tan arriba, que al final creo que ese miedo es normal, pero debe dejar esos miedos a un lado. Y creo que, sobre todo viendo que el Real Oviedo necesitaba el gol ahí. Bueno, es verdad que en cuanto el Real Oviedo recibe ese gol, vimos a un Rain más impetuoso, ¿no? A la hora de marcharse hacia arriba, pero creo que Rain debe tenerlo claro, y esto yo creo que Luis Carrión se lo dirá, de que aunque el Colombato no esté caído en la banda izquierda, él tiene que tirar para arriba, él tiene que ser como un tren de mercancías, ser ese martillo pilón, y ahí pues sí, ser ofensivo tiene sus riesgos, pero creo que al final si mueres con tu idea. Así que yo creo que esto Luis Carrión se lo comentará a Rain Alassane. Y luego Colombato, que sí, que en algunos momentos caía en banda, pero yo creo que en general va a jugar más por dentro, como lo vimos en este último partido. Los cambios en el que salía en la segunda parte pues eran Reina, nada más empezar ese segundo tiempo. Poquito de Reina, jugó en esa media punta. Ya luego cuando entraba Obiejaria jugaba un poquito más retrasado. Un Brecalo que salió, y normalmente cuando alguien lo hace bien y nada más entrar, se dice llegar y besar el santo, ¿no? Pues Brecalo fue todo lo contrario, porque salió y a los 5 minutos tiene una cagada tremenda en defensa, una acción donde comete una negligencia tremenda al no cubrir bien a Romero, al lateral izquierdo del Español. Se le va totalmente, le gana absolutamente la espalda, la pone, y ahí era el primer gol del Español, el primer gol del partido. Luego Brecalo, que para mí en los últimos minutos ha sido de lo mejor del equipo, más participativo que otras ocasiones. Y ahí ya luego con la entrada de Alex Forés, él se desplazaba al costado izquierdo, y vimos a un Brecalo más dinámico que al principio cuando salió, pero el partido de Brecalo pues se estropea, se empaña, y normal por esa acción que hace que el Real Oviedo pues el partido se le vaya. Fede Viñas inexistente en este partido, no ha aparecido apenas, salía en el minuto 65, tuvo tiempo, hay que decir que se añadieron 7 minutos, o sea, los jugadores que salieron en el 79 o en el 80, ¿no? Como Alex Forés y Obiejaria, pues tuvieron tiempo para hacer más cosas. Un Alex Forés que nada, lo mismo que Fede Viñas, muy poquito.
incluso a lo mejor algo más, pero muy poquito. Y Obiejaria para mí de los cambios, pues vi a un futbolista que la pedía, que no le quemaba el balón, que tenía ganas de demostrar, tampoco pudo hacer gran cosa, pero deja un par de acciones que no son malas. En una le mete el pase muy bueno a Brecalo, que le deja solo ante el portero, y luego Brecalo pues define de aquella manera, ¿no? Obiejaria que la pide, quiero ver más a Obiejaria porque creo que en este inicio de temporada ha dejado detalles que pueden ser prometedores. Hay que verle más, evidentemente, pero creo que es un futbolista que puede darle algo más a este Real Oviedo de lo que hemos visto. Una Obiejaria que en el segundo gol tiene una pérdida. Es verdad que luego hay muchos pases por medio, pero ahí él pierde el balón. Pero bueno, el Español luego juega para atrás. Tampoco podemos recriminarle ahí o que sea el principal culpable de ese gol. Creo que al final el tema de la culpabilidad, pues yo creo que recae sobre todos. No es que sea culpa de un jugador, quitando a Aaron Scandell, que ya no puede hacer más. O sea, lo de Aaron Scandell es increíble. Vamos a ir ahora con las estadísticas. Estadísticas del partido. Aquí las tenemos. Bueno, primero vamos a ir con las estadísticas generales. Uy, que se me va esto. Un Real Oviedo que, por cierto, sigue. No. Ahora va a dormir en zona de descenso, definitivamente, una pena. Entradas ganadas, vemos a Riedel con 3, Raín con 3, duelos ganados, Hassan 13, disputó 13, ganó 7, Salomón Rondón 13 y ganó 5, Edu Espósito ganó 6, Carlos Romero 5. Me gustó el partido de Carlos Romero, de Riedel, ojito que esto se ha puesto así, vale. Goles esperados, 1,48 de Quique García, Carlos Romero 0,95. Hemos visto a un Real Oviedo que le ha costado ganar esas segundas jugadas, muy poca capacidad para ganar esos duelos, y ahí creo que, bueno, jugadores como Dendoncker debieron aparecer más, pero repito, creo que Dendoncker, dentro de lo mal que está el Real Oviedo ahora mismo, creo que es de los jugadores que más empaque te da ese centro del campo y que se descuelga en algunos momentos. Regates completados, Hassan, 7 de 6. Al final Hassan pues es lo mismo de siempre, ¿no? Un día puede estar más cerquitero que otro, un día puede generar más peligro, pero al final sigue siendo de los jugadores que más determinación tiene. Acciones defensivas, lo que estaba diciendo. O sea, para mí los hombres que mejor estuvieron en defensa son los futbolistas que más acciones defensivas hicieron del partido. David Carmo con 13 y Raín con 10. Despejes, 8 de David Carmo. Tiros bloqueados, Leandro Cabrera 2, David Carmo 2. Intercepciones, 3 de Eric Bailey, Raín 3. No he visto a un Eric Bailey tan sólido como otras veces. No he visto a ese Eric Bailey. Toques, Nacho Vidal 100, David Carmo 95, Raín 71... Pases clave, Espósito 4, Brecalo 4, lo que comenté, que Brecalo al final no lo hizo mal el tío, pero claro, el partido al final se empaña por ese error que comete tan grande y porque durante minutos pues tuvo muy poca influencia en el juego durante varios minutos. Leander Dendoncker 2 pases clave. Duelo, bueno, vamos con centros, que no lo comenté. Centros, Edu Espósito 8, acertados 2, Rubén Sánchez 6. Alberto Reina 5, un Alberto Reina que estriaba ese balón al palo nada más comenzar la segunda parte. De los ganados ya lo hemos dicho. Posiciones perdidas, Espósito 15, Carlos Romero 15, Abdelraín 15, Hassan 13 y la Cheira 11, pero es que al final son de los jugadores que más participan y que más, bueno, y la portería, ¿no? El partidazo que se ha marcado en Scandell, paradas totales 8, la mitad Marco Dimitrovic. Para goles evitados 0,16 Dimitrovic y Aaron Scandell 2,6 y despejes por alto 1. Esto no lo hemos comentado, las estadísticas generales del partido. Posesión de balón 61 para el Real Oviedo, 39 para el Español. En la segunda, bueno, más o menos el Real Oviedo es el que lleva un poquito en momentos es bueno, el que se hace con el balón, pero luego creo que el peso del partido en muchos momentos lo tiene el Español porque es el equipo que más capacidad tiene para amenazar y para generar peligro y para intimidar, ¿no? Un equipo más intimidante. Goles esperados 0,77 y 3,74 el Español. Es que nos podrían haber caído 4 perfectamente y el Real Oviedo, pues está el problema aquí, ¿no? 0,77 goles esperados. Con este dato, ¿qué queréis que hagamos, no? Aquí vemos los disparos del Real Oviedo. Vemos aquí otra diferencia clara. O sea, mira cuántos disparos hace el Real Oviedo en su área. Pues muy pocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el Español mira todos los que hace, ¿no? Es una diferencia bastante importante.
Saques de esquina 3-5, entradas 13-11, tiros libres 8-9, ocasiones claras falladas 1-4. Español tuvo sus ocasiones y pudo hacer más goles, pudo marcar los 4, como dije perfectamente. Si no llega a estar Aaron Iskander y si David Carmo rinde como Bailey, pues aún peor la situación. Así que, bueno, un Real Oviedo con muchos problemas. A nivel individual, pues, no sé, Ila Chaira, a ver qué podemos destacar de sus estadísticas. Pases precisos tiene un 87%, pases en campo rival 17, seguramente de los que más, tiros totales 2, toques fallidos 5, toques en total 47. No he repasado la estadística de toques o me la he saltado, a ver, he pasado por encima, a ver si la encuentro. A lo mejor la han quitado. Ah, no, toques aquí. Nacho Vidal 100, David Carmo 95, Rain 71, Eric Bailey 67. Los hombres de defensa, esto nos habla de un problema evidente. Deja en evidencia aquí el Real Oviedo sus problemas, que es que tocan esos primeros metros, pero luego avanzar con balón pues cuesta mucho. Aaron Iskander 58 y Leander Donker 58, es decir, los hombres de la primera y segunda línea. Ya luego aparece Ilia Cheira con 47, Santiago Colombato con 47. Un Real Oviedo con serios problemas en muchas facetas del juego, y esto pues evidentemente es preocupante, pero yo tampoco estoy súper preocupado, porque creo que se le puede dar la vuelta a la situación. Es una situación revertible, pero hay que empezar a mejorar, porque este equipo necesita mejorar si quiere puntuar. Así no podemos estar durante la temporada. Próximo partido Girona, un encuentro marcado en rojo en el calendario contra un rival directo, y esperemos que veamos a un mejor Real Oviedo y que el equipo Carballón pueda puntuar como mínimo. Y hay que ganar porque el equipo lo necesita. Antes leía un tuit muy interesante que dice que el Real Oviedo tiene muchos datos preocupantes, pero hay uno que aterroriza: 7,11 tiros a puerta en contra por partido. Sinceramente, dice aquí el tuitero que sinceramente creo que bajará, pero para que os hagáis una idea, desde la temporada 2004-2005 ningún equipo de la liga terminó la temporada por encima de 7. O sea que esto habla de los problemas que está teniendo el Real Oviedo a nivel de defender, a nivel de que los rivales te crean muchas ocasiones, y el equipo en muchos momentos es un equipo endeble. Yo creo que muchas veces superado, porque es que no tiene argumentos para generar peligro y para intimidar al rival, y de esta manera que el rival se amedrente un poco. ¿Qué va? Es un poquito a veces todo lo contrario, así que hay que mejorar. Luis Carrión, confiamos. No voy a comentar el tema de los silbidos, porque si no esto se nos va de las manos el tiempo. Así que con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordad de suscribiros, darle like y dar a la campanita. Si queréis que haga un vídeo diferente, otro tipo de vídeo, ponerlo en comentarios, que no tengo ningún problema en hacer otro tipo de formato. Acordad de suscribiros, como he dicho, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.